Revelado, tras un encuentro increíble, Theo y Chica obtienen un intercambio asombroso. Él, con un vistazo certero, vislumbra el inmenso potencial en su arte y ella, con un roce suave de sus pinceles, revela la lucha latente en su corazón. Mariana, atrapada entre los recuerdos de su madre y la presión de un mundo que exige más de lo que puede dar, siente que en ese momento crucial, su destino se entrelaza con el de Alejandro, un empresario que desafía la estructura de su propia vida por amor al arte. Mientras Mariano mezcla colores en la paleta, su mente discurre entre sueños y obligaciones. El aroma del café en el aire es una mezcla de esperanza y desesperación. Las risas de los clientes contrastan con la soledad que vive al regresar a casa. Su madre, siempre la roca, le enseñó que los sueños deben ser sacrificados en el altar del deber. Pero cada golpe del pincel contra la pared del café es un grito ahogado de su anhelo por ser vista, por ser más que la chica que sirve café. ¿Apareció por casualidad? Pero fue en el instante en que sus miradas se cruzaron cuando Mariana sintió que todo podría cambiar. Alejandro no es solo un CEO. Es un enigma envuelto en trajes elegantes y una sonrisa que oculta presiones que no pueden imaginar. En él ve una chispa de comprensión que trasciende lo material, un deseo de preservar lo auténtico en medio de un mundo comercial. El dilema se intensifica. Mariana empieza a compartir su historia, pero la sombra del pasado la acosa. La muerte de su madre se siente como un eco constante. ¿Cómo puede permitirse fallar al llevar su arte más allá de esta esquina del café? Esta presión que aplasta su pecho siempre se intensifica al recordar la mirada llena de orgullo que su madre le ofreció en cada rasgo de su arte, aun cuando todo falló a su alrededor. Alejandro, en un mundo donde las ganancias importan más que la creatividad, se siente atrapado. La corporación que dirige lo oprime, lo obliga a tomar decisiones que no siempre resuenan con su alma. La vida de Mariana se convierte en un refugio, un eco de lo que él añora ser. Sin embargo, la inminente exposición, con todo lo que ella representa, lo enfrenta con un tirón emocional. ¿Debería entonces traicionar esa antigua lealtad al arte por una ambición desbordante siquiera al precio de ayudar a Mariana a brillar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la exposición, Mariana se siente desbordante de nervios. Cada trazo de sus obras narra no solo su historia, sino también el sacrificio de su madre. Pero un comentario sarcástico de un colega de Alejandro hiere el ambiente. ¿Acaso eso es arte? Más bien parece un grito sordo. El mundo se detiene en ese instante, las miradas se vuelven hacia ella. La tensión corta el aire como un cuchillo afilado. Sabe que su respuesta podría significar el inicio o el fin de su sueño. Sus ojos se encuentran con los de Alejandro, y la pregunta no formulada entre ellos tiene el poder de cambiarlo todo. Las paredes de la galería parecen cerrarse y el silencio se vuelve ensordecedor, aguardando una decisión que podría alterar sus vidas para siempre. La voz del colega de Alejandro retumbó en la galería como un eco perturbador. Mariana sintió como el aire se le escapaba, como la presión de ser vista, juzgada, y en ese instante, vulnerada, amenazaba con aplastarla. La mirada de Alejandro, intensa y cargada de entendimiento, le dio un atisbo de fuerza. Debía contestar, no solo a él, sino a su propia historia, a la memoria de su madre que aún la acompañaba. Cada pincelada en sus obras representaba más que colores y formas, eran fragmentos de su ser, pedazos de su lucha y su anhelo por narrar su verdad. El miedo la abrumaba, pero también el deseo de liberarse de las cadenas del juicio ajeno. Un susurro resonó en su mente, no te permitas ser solo una sombra. Inspiró profundamente, y enfrentando el conjunto de miradas, se armó de coraje. Su voz, al principio temblorosa, comenzó a cobrar fuerza. Hablar de su arte era hablar de su madre, de su dolor, de su pasión. El arte es un grito sordo, empezó, enfrentando al crítico con una serenidad que la sorprendía.
Es el eco de quienes han sido silenciados. Cada obra es un anhelo por ser escuchados, por hacer sentir lo que muchos no comprenden. Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza. La forma en que Mariana se defendía no solo era una manifestación de su arte, sino una lucha por su identidad y su derecho a ocupar un espacio en el mundo. En el trasfondo de esa confrontación, él se dio cuenta de que ella estaba enfrentando su propia batalla, no solo con el crítico, sino con el miedo que la había sometido durante tanto tiempo. La tensión era palpable. El silencio se llenaba de expectación. Mariana decidió arriesgarse, comenzar a contar su historia. Describió cómo su madre había sido su mayor soporter y su principal crítico. La palabra sacrificio flotaba en el aire, como un recordatorio de que cada paso dado venía acompañado de un costo emocional. A medida que hablaba, la voz de Mariana se fue fortaleciendo. Alejandro comenzó a visualizar lo que había pasado por alto. Su arte no solo necesitaba una oportunidad, necesitaba ser comprendido en su totalidad. La realidad no se limitaba a lo superficial, había un valor intrínseco en compartir vulnerabilidades. Su corazón latía con la urgencia de proteger ese tesoro. El crítico, en un intento de recuperar el control de la conversación, interrumpió, pero Mariana, con una mirada decidida, no se dejó amedrentar. Siguió hablando, pues entendió que cada palabra era una herramienta de empoderamiento. Inspirada por el encuentro con Alejandro, se prometió no desgastarse defendiendo lo obvio, sino cuestionando lo que el arte realmente significaba para ella y para quienes podían ver más allá de la superficie. Mientras la noche avanzaba, Alejandro experimentaba un cambio interno. Comprendía que su disyuntiva no solo era sobre el apoyo a Mariana, sino sobre el camino que él mismo deseaba seguir. La lucha interna era intensa, una competencia entre el deseo por su propio ascenso profesional y la responsabilidad que sentía hacia el arte. Mariana, en su danza de palabras, había encendido un fuego en él, obligándole a cuestionarse lo que realmente valoraba. Mientras la conversación se intensificaba, un movimiento a su derecha atrajo su atención. Alguien se aproximaba. Los problemas de Mariana y su arte parecían ir más allá de un simple comentario. Una figura oscura emergía de entre la multitud, con una expresión de juicio que prometía agravar la situación. Un nuevo desafío estaba a punto de entrar en juego, uno que obligaría a Mariana y a Alejandro a enfrentar no solo sus demonios internos, sino la presión externa que amenazaba con aplastar sus esperanzas. Mariana giró su cabeza para ver quién era, y un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón se aceleró al reconocer la mirada de un espectador que podría cambiarlo todo. Su mundo estaba a punto de transformarse una vez más, y la pregunta que flotaba en el aire era inminente: ¿tendría la fuerza para enfrentar lo que vendría? La figura que se hacía cada vez más prominente entre la multitud era un crítico de arte famoso, conocido por su aguda mirada y su pluma afilada. A cada paso que daba, Mariana sentía como un hilo de nerviosismo comenzaba a enredarse en su estómago. Este era un hombre que no solo podía hacer o deshacer carreras, sino que también representaba todo lo que ella había tratado de evitar, la validación externa como medida de su valía. Sin embargo, en ese momento es crucial comprender que su historia era más que la opinión de una sola persona. La mirada del crítico se posó sobre ella, atravesándola y desnudando cada inseguridad que había alojado en su interior. Se sentía expuesta nuevamente, como aquel día en su taller, cuando su madre le había pedido que se enfrentara a sus temores en lugar de esconderse tras la seguridad de la pintura. Mariana tragó saliva, ese conocimiento pulsando en sus venas. No podía permitir que el juicio de otros dictara su camino. Mientras el crítico comenzaba a hablar, Alejandro sintió como la atmósfera de tensión se volvía tangible. Se acercó un poco más, consciente de que su presencia podría ser un respaldo para Mariana. ¿Qué tienes para ofrecer al mundo, si no puedes ser fiel a tu historia?, repetía en su mente, como un mantra que le infundía valor. Tu interpretación es interesante, Mariana, dijo el crítico con una voz que podía intimidar a cualquiera, pero no a ella en ese instante. Sin embargo, la profundidad de tus conceptos parece enredarse en referencias personales, lo que reduce la universalidad de tu mensaje. ¿Estás dispuesta a expandir tu voz más allá de tu experiencia individual? Esa pregunta resonó dentro de Mariana, obligándola a reflexionar. ¿Qué significaba expandir su voz? Aquel sacrificio que había mencionado se desnudaba ante ella.
Cada pincelada no solo era un eco de su vida, sino también un reflejo de otras vidas, de otros relatos que resonaban con la suya. Sin embargo, en ese momento, encontrar una respuesta que la liberara del yugo del miedo se volvía vital. ¿Acaso el arte debe ser solo un espejo de nuestros miedos?, preguntó, desafiando al crítico. Creo que el verdadero poder del arte radica en la conexión que puede crear a pesar de las experiencias individuales. Mi historia es un portal, y esos fragmentos de mis vivencias son las llaves que pueden abrir las puertas de los demás. Su voz, con cada sílaba, se plantaba con certeza en el suelo de la galería. Alejandro experimentó un momento de epifanía. Mariana estaba revelando más sobre su potencial de lo que jamás había imaginado. Esta era una mujer capaz de articular sus verdaderos sentimientos con madurez y pasión, un fuego que no podría ser sofocado ni por el crítico más abrumador, pero el crítico no se detuvo. Tu arte tiene una fragilidad que podría limitar su impacto. Todos queremos ser escuchados, es cierto, pero ¿es suficiente para sostener una carrera? Las palabras de la figura oscura resonaron en la sala, dejando a todos en un incómodo silencio. Por un momento, Mariana se sintió amenazada, un torrente de dudas dispuestas a empujarla de vuelta hacia su vieja sombra. Sin embargo, en lugar de permitir que esa sensación la invadiera, se dio cuenta de que este era un momento de transformación. Necesitaba contemplar la oscuridad para reconfigurar su luz en lugar de retroceder. Mariana exudó confianza. Me atreveré a ser vulnerable, declaró, su voz como un tambor que marcaba el ritmo de su autodeterminación. No necesito ser universal para ser relevante. Mi arte no busca ser la verdad última, busca generar conexiones en medio del caos de lo personal. Al hablar, cada palabra se convertía en un ladrillo que reconstruía su percepción de sí misma. Mientras el crítico se quedaba en silencio, Mariana y Alejandro compartieron una mirada de entendimiento profundo. Ella había comenzado a encontrar la fuerza en su vulnerabilidad y él, a comprender que su propia carrera no debía separarse de su autenticidad. Pero todavía quedaba una batalla por librar. ¿Podrían ambos sostener su renovada visión frente a las exigencias del mundo exterior? Cuando el crítico finalmente se retiró, dejaron una sensación de inquietud en el aire. Mariana se enfrentaba a una incontenible mezcla de emoción y ansiedad. Era el momento de tomar decisiones que marcarían el rumbo de su vida artística, pero las sombras de la duda seguían al acecho, tan solo un paso más hacia lo desconocido y todo podría cambiar. ¿Estarían dispuestos ambos a confrontar sus temores y comprometidos a levantarse ante las adversidades? Su historia apenas comenzaba y ya sentía el crujido del nuevo capítulo por escribirse. Se encontraba en un cruce de caminos. Mariana respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco colmaba sus pulmones, pero el aliento de la ansiedad seguía presente. La galería, aunque llena de energía, se convirtió en un espacio de tensión introspectiva para ella. Desde el instante en que el crítico había cuestionado la solidez de su mensaje, una llama de desafío se encendía en su interior. No solo había respondido, sino que también se había confrontado a sí misma. Mientras el murmullo de los asistentes se desvanecía en el fondo, ella se sintió por primera vez como arquitecta de su propio destino. ¿Hasta qué punto era capaz de expandir su voz sin perder su esencia? Su mente, en un frenético despliegue de imágenes, evocaba recuerdos de momentos en el taller, trabajando hasta tarde, sintiendo cada trazo como una parte de su ser. Hacía mucho tiempo que había dejado de buscar la aprobación de su madre, de su círculo. Ahora era momento de definir su arte, de enlazar sus emociones con las de otros. Alejandro, sintiendo el peso del momento, se acercó lentamente a ella. Has hecho algo increíble. No solo defendiste tu arte, sino que también quisiste establecer un diálogo. ¿Crees que eso te permitirá crecer? Su voz, aunque suave, tenía una determinación palpable. Mariana se volvió hacia él, el apoyo que quería pero no esperaba. No era solo su mirada la que la sostenía, sino la creencia que él tenía en su potencial. Ahora entiendo que tener miedo no implica no sentirlo. Es el impulso para transformar ese miedo en contenido, respondió, cada palabra fluyendo con una claridad renovada. Un pequeño brillo comenzó a despuntar en su espíritu. Ella quería explorar esos fragmentos de vulnerabilidad y convertirlos en algo que resonara más allá de su experiencia inmediata.
Lo que sucedía en la galería no era solo un testimonio, era una invitación a un congreso interno. Mariana tomó nota mental de los fragmentos de su vida que aún no había explorado. Decidió que cada nueva obra debía transportar experiencias vividas que no siempre habían tenido voz. Aquella conversación con el crítico no solo había sido una crítica, había revelado una oportunidad que pocos artistas se atrevían a explorar. Se trataba de una invitación abierta a examinar las sombras que había mantenido ocultas. Con un nuevo propósito, Mariana sentía como la presión de la exhibición empezaba a transformarse en un motor de acción. Bajo la lluvia de opiniones, quería experimentar el espacio donde sus relatos individuales se entrelazaban con un contexto más amplio. Al salir del bullicio de la galería, Mariana encontró un rincón tranquilo. Comenzó a escribir, las palabras fluyeron rápidamente en su libreta, como un torrente incontrolable. «Quiero pintar mi viaje, no el destino», se expresó a sí misma mientras los pensamientos se traducían en un mapa emocional. Marcar sus propias reglas las convertía en una expresión genuina y efectiva, pero en medio de la emoción, Mariana no podía escapar de una verdad que la perseguía. ¿Qué sucedería si su vulnerabilidad no resonaba con los demás? Así, se gestaba una nueva preocupación. El miedo a que su arte pudiera no ser entendido comenzaba a tomar forma, generando un eco en su interior. El dilema de la autenticidad frente a la aceptación la llevó a preguntarse si las carreras eran construidas sobre la base del temor o la valentía, como si el universo le respondiera. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un coleccionista intrigado por su trabajo. «Me gustaría conocerte y discutir tu visión», decía el texto. Lo que podría ser una simple invitación pronto se sentía como un nuevo desafío. Mariana cerró los ojos. Se preguntó si estaba lista para esto. ¿Había llegado el momento de enfrentar su inseguridad? De proyectar su voz auténtica con mayor fuerza en el mundo del arte. Se sintió lista, aunque la incertidumbre bailara a su alrededor. Este nuevo capítulo de su vida llevaba implícito un riesgo, y en cada paso rumbo a esa reunión con el coleccionista se preguntaba si fortalecería su arte o lo despojaría de la esencia que tanto valoraba. Su historia continuaba inminente, y estaba a punto de descubrir si su frágil vulnerabilidad se convertiría en su mayor fortaleza. ¿Sería capaz de convertir una simple invitación en la oportunidad de su vida? El aire era pesado con la expectativa mientras Mariana caminaba hacia la cafetería donde había acordado encontrarse con el coleccionista. Cada paso en falso resonaba con sus temores, pero también con el eco de una resolución que la empujaba hacia adelante. Reflexionó sobre lo que significaba presentar no solo su obra, sino también la esencia misma de su ser. Hablar con un extraño sobre lo más íntimo que había creado la llenaba de una inquietante adrenalina al entrar. La atmósfera era acogedora, pero Mariana se sintió vulnerable en medio de las mesas ocupadas. Buscó con la mirada al coleccionista, Alberto. El hombre destacaba por su presencia imponente y una seriedad en el rostro que intimidaba ligeramente, pero al mismo tiempo irradiaba un aura de conocimiento. Su mirada se cruzó con la de Mariana, y en ese instante, la incertidumbre se mezcló con una chispa de curiosidad mutua. «Hola, Mariana», dijo Alberto, extendiendo la mano, con una sonrisa que intentaba disolver la tensión del momento. «Estoy ansioso por conocer la historia detrás de tu trabajo». «Gracias por venir», respondió ella, sintiendo que debía elaborar más que una simple cortesía. Había un peso en la expectativa, una responsabilidad por representar no solo su arte, sino el hilo conductor de su propia historia. «Mis obras son fragmentos de mis luchas internas, en realidad, son una exploración de mi vulnerabilidad». La declaración salió de su boca antes de que pudiera racionalizar si era la forma adecuada de presentarse. Alberto la observó con atención, sus ojos examinando cada palabra y cada gesto. «Esa autenticidad es lo que conecta con la audiencia», dijo, esbozando un gesto que parecía alentarla. «Pero, ¿cómo planeas lidiar con el miedo a la vulnerabilidad? Si expones tus sombras, estás arriesgando tu reputación». La pregunta la golpeó con intensidad. Mariana se dio cuenta de que se encontraba en el umbral de un dilema interno. El arte debía funcionar como un vehículo de verdad, pero ¿qué pasaría si se hallaba atrapada entre la aceptación del público y su autenticidad? «Vengo de un lugar donde buscar aprobación se convirtió en una cárcel».
Ahora, quiero pintar la libertad que siento al aceptar mis imperfecciones, contestó. Sintiendo la convicción aumentar dentro de ella, Alberto asintió, pareciendo evaluar el impacto de sus palabras. Esa voz puede ser poderosa. Ahora, ¿qué es lo que te detiene realmente, Mariana? Cada artista tiene su propio muro que enfrentar. Las palabras le hicieron eco. Mariana se dio cuenta de que su atacante principal era su propio juicio, la voz interna que seguía cuestionando si su historia, su vulnerabilidad, sería suficiente. A veces, temo que mi relato no tenga una resonancia universal. Puede que solo sea un reflejo de mis propios fracasos, confesó. El coleccionista esbozó una sonrisa comprensiva. Tus experiencias son únicas, pero hay un hilo común en la lucha humana. Eso es lo que conectará a las personas con tu arte. No obstante, el verdadero desafío será tu decisión de atreverte a mostrarlo tal como es. Las palabras de Alberto calaron hondo. Era un recordatorio de que su arte debía ser un acto de valentía. Estaba en una encrucijada, y su respuesta a ese desafío definiría no solo su obra, sino también su camino profesional. La conversación se tornó más profunda sobre sus influencias, sus técnicas y el proceso de creación. Era un intercambio, pero también una prueba personal que Mariana sabía que debía enfrentar en su siguiente paso. Al final de la reunión, Alberto la miró con seriedad. Estoy interesado en tu trabajo, pero necesito saber que estás lista para el riesgo. Entender que mostrar tu autenticidad puede abrir puertas, pero también guardarte en la vulnerabilidad de la exposición. Mariana se sintió liberada y aterrorizada al mismo tiempo. Era un momento decisivo, una puerta que se abría hacia un futuro incierto. Mientras se despedía de Alberto, una idea resplandeció dentro de ella como una llama encendida. ¿Y si su verdadero éxito no dependía de su aceptación, sino de su valentía para ser auténtica en un mundo que a menudo privilegiaba las apariencias? Mirando hacia adelante, se preguntó cómo podría incorporar esas lecciones en su próxima obra. Pero lo que más la inquietaba era la pregunta latente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la crítica del mundo, sabiendo que su vulnerabilidad se podría transformar en su mejor fortaleza? La próxima decisión era monumental y ella sabía que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo. Mariana salió de la cafetería con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Las palabras de Alberto resonaban en su mente como un eco persistente. La mezcla de miedo y emoción la acompañaba mientras caminaba hacia su estudio. Necesitaba un lugar para ordenar sus pensamientos y dar forma a sus inquietudes sobre su arte. En la tranquilidad de su espacio creativo, se sentó frente a su lienzo vacío, sintiendo que cada centímetro de la tela representaba una oportunidad y, al mismo tiempo, un peligro. El silencio del estudio era abrumador. Observó los pinceles esparcidos sobre la mesa y las decenas de colores vibrantes, cada uno ocultando su propia historia. Pero, ¿cuál de esas historias se atrevería a contar? ¿La que era segura y complaciente o aquella que podría dejarla expuesta a la crítica? Mientras contemplaba el lienzo, una voz interior comenzó a tomar forma. Era la voz que había aprendido a silenciar con el tiempo, la de su verdadero yo, el yo que anhelaba ser expresado, el que siempre había tenido miedo de salir. Mariana cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos la inundaran, los días en los que su arte había sido solo un medio de evasión y no una declaración de su lucha personal. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire, como si los rayos también intentaran resaltar su necesidad de claridad. Decidió que no podía seguir postergando su autoexpresión. Quería que cada pincelada contara una historia de autenticidad cruda. Aún así, el temor a la exposición seguía acechando. ¿Qué dirán los demás? La pregunta la asaltó nuevamente, más insistente. Pero, por primera vez, una respuesta emergió con fuerza: no importa. Lo que importa es lo que yo pienso de mí misma. Con renovada determinación, Mariana se acercó al lienzo, sintiendo el peso de su decisión. Abrió un tubo de pintura roja, un color que representaba la ira y la pasión que había reprimido tanto tiempo. Con un movimiento enérgico, dejó que la pintura fluyera libremente sobre la tela, cada trazo una liberación de emociones contenidas. En ese momento, se sintió invencible. No era solo una declaración artística, era la afirmación de su identidad.
Mientras la pintura tomaba forma, cada figura emergente simbolizaba una parte de su ser que había estado oculta. La mujer que una vez había temido compartir su vulnerabilidad ahora se revelaba. En vez de buscar la aprobación, se dio cuenta de que su poder radicaba en la autenticidad y en ser fiel a su relato. Sin embargo, la duda no se desvanecía. La exposición de su verdad podía no resultar universalmente aceptada, y el riesgo seguía pesando sobre sus hombros. La tarde se convirtió en noche, y Mariana había creado algo que resonaba con su esencia. Aún así, sabía que el verdadero desafío comenzaba con la finalización de la obra. La pregunta seguía en el aire: ¿sería capaz de exhibir su arte al mundo en su forma más cruda? Cada paso hacia la presentación de su trabajo sería un acto de coraje. La idea de compartir su vulnerabilidad con extraños seguía siendo aterradora, pero esta vez, había un componente renovador en enfrentar ese miedo. Al terminar de limpiar su paleta, sintió que un nuevo sentido de responsabilidad emergía dentro de ella. La pintura no solo era su expresión, sino una conexión con otros. Una conexión que se basaba en la verdad en lugar de en el miedo. Sin embargo, mientras se alejaba del lienzo, una inquietud surgió en su mente. Si bien había tomado este primer paso hacia el descubrimiento personal, el verdadero interrogante se mantenía en suspenso. ¿Sería capaz de soportar el embate de la crítica externa cuando se diera a conocer lo más íntimo de su ser? La próxima fase de su viaje estaba por comenzar, y Mariana no podía ignorar que cada decisión podría definir su futuro como artista. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un pensamiento persistente giraba en su mente: la presentación se acercaba, y el tiempo para ser valiente estaba cada vez más cerca. ¿Cómo se prepararía ella para enfrentar la inevitable reacción del mundo si su vulnerabilidad se convertía en un blanco? La incertidumbre creció, llevándola a cuestionar si realmente estaba lista para dar ese paso vital. Al amanecer, Mariana se despertó con un nudo en el estómago. La presentación estaba programada para la próxima semana y el tiempo se había evaporado, dejándola ante un abismo de ansiedad. Se sentó en la cama, rodeada de papeles, bocetos y trozos de tela que había acumulado como testigos de su proceso creativo. Sin embargo, en lugar de aliento y emoción, el miedo la paralizaba. Era la misma voz interna que le había susurrado desde el principio, pidiéndole que se escondiera en la sombra de su propio arte. Mientras tomaba su café, los pensamientos la asaltaron. Si muestro mi verdadero yo, ¿qué sucederá? Su mente dibujó escenas de rechazo, de miradas críticas que la desnudaban aún más que su propio arte. Sin embargo, esa repulsión que sentía también alimentaba su deseo de autenticidad. Era un tira y afloja continuo. Con cada sorbo, Mariana intentaba fortalecer su resolución, pero había un eco de duda que le recordaba las voces de su pasado. Decidida a transformar su incertidumbre en acción, Mariana regresó a su estudio. Esta vez, no se enfrentaría al lienzo en blanco, sino a una serie de cuadros ya avanzados, los cuales había dejado a medio terminar. De repente, se dio cuenta de que no podía solo dejar que el miedo dictara su obra. Necesitaba incorporar su vulnerabilidad como una fuerza, una herramienta de conexión con su futuro público. Frustrada y al mismo tiempo inspirada, comenzó a trabajar en las piezas, fusionando sus emociones más crudas con los colores que aún la asustaban. Mientras mezclaba pintura, su mente empezó a divagar en una nueva dirección. Se preguntó: ¿qué pasaría si en lugar de esconderme detrás de mi arte, me dejara ver a través de él? La idea de hacer de su proceso una parte integral del mismo la llenó de energía. Comenzó a plasmar en la tela no solo su arte, sino también las fases de su propio viaje emocional. Cada trazo se convirtió en una declaración de su lucha interna, su búsqueda de identidad y su necesidad de aceptación. Con cada pincelada, Mariana luchaba con sus demonios personales. La intensidad del rojo a veces opacaba otros colores, pero sabía que también había espacio para la suavidad del azul y el verde. Aquellos colores representaban la paz y la esperanza, lo que ella anhelaba encontrar en su proceso personal y artístico. Así, comenzó un diálogo interno a través de su arte, un enfrentamiento creativo entre su miedo y su deseo de ser auténtica. Su estudio, antes un santuario del temor, se había transformado en un campo de batalla emocional donde luchaba por lo que era. La semana se desvaneció rápidamente.
Las noches se hicieron cortas, y los días se convirtieron en monólogos de introspección y autoafirmación. En el último tramo antes de la presentación, Mariana se sintió más viva que nunca. Era la culminación de algo más grande que ella misma. Pero, justo cuando la autoconfianza alcanzó un pico, una sombra apareció en su mente, el posible rechazo. El día antes de la presentación, Mariana se sentó en el suelo de su estudio, rodeada de sus obras. Cada pieza la hablaba con una voz diferente, un mensaje único entre la vulnerabilidad y el poder. Mirando a su alrededor, comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión final. ¿Iría a la presentación sintiendo miedo o se elevaría sobre él, dejando que su arte hablara por sí mismo? Mientras el sol se ocultaba, la respuesta la sorprendió. Permitirse ser vulnerable significaba obtener una fuerza que nunca había conocido. Tenía que arriesgarse y eso implicaba aceptar que el arte, en su forma más pura, podría ser tanto liberador como doloroso. Sabía que su mundo artístico estaba a punto de cambiar, y que cada voz del futuro la presionaría hacia una nueva dimensión. Con un nuevo sentido de propósito, se levantó y se acercó al lienzo final, esbozando una nueva idea. Sin embargo, una última pregunta le surgió: ¿estaría realmente preparada para lo que vendría a continuación? La reacción del mundo aguardaba, y Mariana se encontraba en la cúspide de un nuevo camino que podría definir su vida. Pero justo cuando estaba a punto de establecer ese último trazo, algo inesperado ocurrió. La puerta del estudio se abrió lentamente, y la figura de Alberto apareció en el umbral, sus ojos fijos en la transformación que había logrado. La tensión en el aire se hizo palpable. ¿Qué pasaría ahora? La encrucijada entre la aceptación y el miedo se presentaba una vez más, y esta vez, Mariana ya no podía evadirla. Mariana sintió como el corazón se le revolvía al ver a Alberto, un conocido crítico de arte y CEO de una influyente galería. Cada paso que él daba la llenaba de un pálido rayo de esperanza y una incómoda presión. Hasta ahora había estado sumida en su proceso, empujando los límites de su vulnerabilidad, pero ahora podía estar a punto de enfrentarse a la mirada experta de alguien cuya opinión podría definir su carrera. ¿Puedo pasar?, preguntó Alberto, asumiendo una actitud segura que contrastaba con la tormenta de dudas que se agolpaba en la mente de Mariana. La respuesta de Mariana fue un simple gesto con la mano, invitándolo a entrar. En ese instante, el estudio se transformó en un espacio cargado de posibilidades. Las obras, antes solamente suyas, ahora se veían bajo un escrutinio inminente. Esa presión, sin embargo, también representaba una oportunidad única: el poder abrir el diálogo sobre su arte, sobre su lucha personal, de una forma que antes no había pensado. Alberto observó detenidamente los lienzos, su expresión cambió sutilmente. Mariana notó un destello de interés en sus ojos. Con cada pintura que examinaba, su análisis profundo era evidente. Preguntas comenzaron a brotar en su mente, muchas relacionadas más con la historia detrás de cada obra que con la técnica misma. «Veo que no solo pintas, sino que te desnudan tus emociones», dijo Alberto de una manera que la sorprendió. «Es un arte que invita a la conexión. ¿Por qué decidiste compartir tanto de ti misma?» Mariana sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien articulaba lo que había intentado expresar. Optimismo y miedo se entrelazaban, como si estuviera de pie al borde de un precipicio. Estaba a punto de verbalizar su viaje, sus inseguridades, su lucha por ser auténtica, y ese mismo relato necesitaba ser fluido. Se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, quizás liberara tanto a Alberto como a ella misma. «De alguna manera, sentí que si no mostraba mi verdad, mi arte se desvanecería», respondió finalmente, sus palabras surgiendo con un tono sincero. «Quería que cada trazo hablara de los miedos, las alegrías y las dudas que todos enfrentamos. Siento que en esa conexión está la buena intención de crear algo significativo». Alberto asintió, comprendiendo. Era un momento decisivo para Mariana. Lo que había comenzado como una simple exhibición se había convertido en un acto de valor. Era la esencia de lo que había estado experimentando en los últimos días: dejar que su arte se convirtiera en una extensión de su vida. ¿Te gustaría que mi galería incluyera tu trabajo en la próxima exposición?, Alberto formuló la pregunta con serenidad, pero un brillo de expectativa iluminaba su rostro.
Mariana sintió como una corriente de aire fresco inundaba el estudio. Por un lado, el temor de la exposición la parecía abrumador y por el otro, la posibilidad de ser vista, entendida y valorada despertaba en ella una emoción intensa. Sin embargo, la causa de su agitación no solo era la respuesta que esperaba, era la decisión inherente a ese ofrecimiento. Tomar el riesgo podría significar abrirse a la crítica y el juicio, pero dejarlo pasar sería un acto de cobardía, el mismo patrón del que había estado intentando liberarse. La conversación continuó, creando un espacio íntimo donde la vulnerabilidad se reveló como el nuevo puente hacia la aceptación. Pero a medida que avanzaba la charla y Alberto comenzaba a hacer preguntas más intrusivas, la inquietud volvió a instalarse en Mariana. ¿Estoy lista para esto?, se cuestionó. Ser vista no solo significaba ofrecer su arte, implicaba también abrir la puerta a su historia personal, y eso era un camino hacia lo desconocido. El latido de su corazón se intensificó, en su interior, sabía que el siguiente paso definiría no solo su carrera, sino su evolución personal. Pero antes de que pudiera contestar, la conversación tomó un giro inesperado cuando Alberto mencionó la competencia que había en la ciudad entre artistas emergentes. Una chispa de duda se encendió en Mariana. ¿Acaso estaban sus verdaderas intenciones vinculadas a las últimas tendencias en el arte? La inseguridad, habitual en su proceso, volvió con renovado vigor, haciéndola cuestionar permanentemente su valor solo como artista y como persona. ¿Podrá Mariana superar esos temores latentes y encontrar su voz auténtica en este juego arriesgado de vulnerabilidad y aceptación? La decisión fatídica estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de su propio conflicto resuena en su mente, mientras un nuevo desafío se presenta ante ella. Mariana se sintió invadida por una oleada de dudas que asociaba cada vez más con su ser. Las palabras de Alberto resonaban en su mente, entrelazándose con las inseguridades que había estado trabajando en su interior. Lo que debería haber sido un impulso positivo se tornó en un interrogante agonizante. ¿Qué pasaría si su arte no cumplía las expectativas? ¿Y si su vulnerabilidad la exponía a críticas que no estaba lista para enfrentar? Mientras Alberto continuaba desmenuzando cada obra con sus observaciones precisas, Mariana adoptó una postura defensiva. Tras cada elogio se vislumbraba un afán de perfección en su arte, una presión que nunca había sentido. La energía en el estudio, antes vibrante y llena de posibilidades, empezaba a tornarse sofocante. A veces me pregunto si lo que hago realmente importa o solo es un eco de lo que otros esperan ver, confió Mariana, desnudando nuevamente su esencia ante un extraño. Alberto la miró fijamente, evaluando cada palabra como si fueran pinceladas en uno de sus lienzos. Tu autenticidad es lo que puede marcar la diferencia, sugirió Alberto, aunque su tono se tornó más serio. La conexión con el espectador se forja en la sinceridad, no en la búsqueda de la aprobación. Mariana asintió, pero las palabras de Alberto parecían más un desafío que un consuelo. En ese instante, se vio atrapada entre su deseo de ser reconocida y el temor de ser rechazada. La idea de que su voz pudiera resonar entre la multitud parecía un sueño lejano en lugar de una posibilidad tangible. ¿Entiendes lo que significa aceptar el riesgo del juicio de otros?, preguntó Alberto, mirándola atento. Mariana se sintió pequeña, como una artista principiante nuevamente, a merced de su propio miedo. El concepto de aceptación ya no se sentía cálido, era aterrador. Mientras el silencio se instalaba entre ellos, Mariana reflexionó. ¿Era el arte una mera representación de su lucha personal o podía convertirse en su escapatoria? Su propia historia parecía agolparse tras cada pincelada, y la idea de la exposición no podía separarse de su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, si mostraba sus obras, también se expondría completamente. El diálogo, que había sido tan esperanzador, se tornaba en un campo de batalla personal. Sus emociones danzaban entre la valentía y la desesperación. Alberto, percibiendo su lucha interna, cambió de táctica. ¿Has considerado invitar a otros artistas a compartir esta experiencia contigo? La colaboración puede ayudar a crear un espacio seguro para todos, sugirió, casi como si le ofreciera un salvavidas. Esa simple idea la hizo cuestionarse su enfoque. Había estado tan centrada en su propio viaje que había olvidado que la creación artística podía ser un esfuerzo colectivo. Mariana sintió un leve destello de curiosidad.
Imaginar un entorno donde su vulnerabilidad coexistiera con la de otros la emocionó, pero el miedo a desnudarse ante más personas también se intensificó. Toque de queda en la fragilidad, murmuró. ¿Realmente estoy lista para eso? Solo lo sabrás enfrentando eso que te asusta, respondió Alberto, su firmeza era reconfortante. El verdadero arte no solo trata de lo que haces, sino de cómo impactas a quienes te rodean. Con esas palabras, sus ojos comenzaron a despejarse. La idea de invitar a otros trajo una chispa a su desánimo. Un nuevo camino se presentaba ante ella, un cambio que podría nutrir su creatividad y ofrecerle una red de apoyo inesperado. Todo comenzó a tomar forma en su mente, una exposición donde los artistas presentaran sus luchas a través de sus obras. Al mismo tiempo, Mariana comprendía que al invitar a otros, ella también abriría una puerta hacia su propia libertad. El desafío se había transformado y con él su percepción del arte y la conexión. Pero aún persiste la pregunta, ¿sería capaz de dar el salto y buscar su voz a través de una colaboración que desafiara sus límites? Con un renovado sentido de propósito, Mariana se preparó para dilucidar su decisión, pero antes de que pudiera profundizar en él. Próximo paso. Los planes que formulaba se interrumpieron abruptamente al recibir un mensaje inesperado en su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, y la incertidumbre volvió a invadirla. ¿Quién será ahora?, se preguntó, mientras un escalofrío recorrió su espalda. La respuesta prometía un nuevo giro en su historia, algo que podría cambiarlo todo. Mariana miró la pantalla de su celular. El mensaje provenía de una prestigiosa galería que había convocado a un grupo selecto de artistas para una exposición en la que buscarían representar su visión más auténtica. La invitación, que podía ser el trampolín hacia su sueño, también le susurraba un recuerdo punzante: el miedo a no ser suficiente. Sin embargo, aquella vez no cedería. La decisión de asistir a la galería no era solo un paso hacia la fama, sino un camino hacia su propia liberación. Con determinación, se esforzó por canalizar su ansiedad en creatividad. Desde el día de su memorable encuentro con Alberto, había empezado a esbozar nuevas ideas, fusionando la vulnerabilidad con la fuerza. Cada pincelada se convirtió en un acto de empoderamiento, donde su historia, cargada de luchas y anhelos, se plasmaba en cada lienzo. La obra que creó para la exposición narraba su viaje interno, cada color y forma resonando con lo que había aprendido sobre la autenticidad. Cuando llegó el día de la exposición, la galería estaba abarrotada de espectadores. Mariana sintió cómo las palpitaciones de su corazón iban acompañadas por el susurro del apoyo de todos aquellos que habían sido parte de su proceso. La preparación fue intensa, y al mirar sus obras expuestas ante una multitud, recordó la mirada llena de orgullo de su madre, aquella que una vez sostuvo su mano con amor y esperanza. Ya no era solo la chica que servía café, era una artista que había decidido ser fiel a sí misma. El momento culminante llegó cuando, frente a un público expectante, Mariana se dirigió a sus asistentes. Antes de hablar, se permitió un instante de silenciosa conexión con sus obras. Después, con la voz firme pero llena de emoción, explicó la esencia detrás de sus creaciones. Había luchado para compartir su vulnerabilidad, pero al hacerlo, le entregó a la audiencia algo poderoso: la posibilidad de verse reflejados en sus historias. Cada palabra que decía era un ladrillo que construía un puente entre su experiencia personal y el anhelo de conexión en las almas de esos extraños. La sala se llenó de aplausos que resonaron como una aceptación colectiva. Pero lo más conmovedor fue ver a Alberto sonriendo desde la esquina, mirando satisfecho. Su apoyo representaba más que reconocimiento, era el eco de la creencia en el arte como un medio de sinceridad que podía celebrar la vulnerabilidad como fortaleza. Al finalizar la noche, recibió grandes elogios de críticos de arte, quienes veían en ella una voz distintiva y auténtica. La energía de lo inesperado la envolvía, había arriesgado su esencia y en lugar de ser vulnerada, se había erguido más fuerte. Mariana se sintió finalmente libre del peso que había llevado y había conquistado sus miedos. Su arte no solo fue reconocido, sino también aplaudido como un testimonio del poder de la autenticidad. Cuando la exposición terminó, el equipo de la galería se acercó a ella con una oferta concreta para unirse a ellos de manera formal. Para Mariana, se trataba de un logro monumental, no solo un ascenso profesional,
sino el cierre de un círculo personal de sanación y realización. Había atravesado el dolor y el sacrificio, y ahora se sentía realizada por ser una artista que se había atrevido a contar su propia historia. Al regresar a casa, sintió que había alcanzado algo vital. La confianza que había desarrollado en sí misma estaba profundamente arraigada. No se había tratado simplemente de lograr el reconocimiento. Había demostrado que el arte podía ser la voz que conectara emociones universales a partir de experiencias individuales. Mariana supo que este era el inicio de una nueva etapa en su vida, donde el arte y la autenticidad no eran solo conceptos, sino una forma de existir. Había conquistado no solo su propio miedo, sino también la posibilidad de ser vista y escuchada en un mundo que, a menudo, sacrificaba la autenticidad por la conformidad. La noche culminó con una sonrisa sincera en su rostro mientras contemplaba sus obras en el estudio. Comprendió que la verdadera victoria era el abrazo de su propia identidad. Ahora estaba lista para volar alto, dispuesta a continuar su viaje artístico. Mientras cerraba la puerta del estudio, una invitación brillaba frente a ella: es hora de compartir esta transformación. Necesito que ustedes también celebren este año de crecimiento conmigo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas escuchen estas narrativas de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Juntos celebremos la autenticidad.